Oración. Padre nuestro misericordioso, santifica y protege siempre a esta familia tuya, por cuya salvación derramó su sangre y resucitó glorioso Jesucristo, tu Hijo, el cual vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Ahora escuchamos con atención la palabra de Dios. Del libro del profeta Isaías. He aquí que mi siervo prosperará, será engrandecido y exaltado, será puesto en alto. Muchos se horrorizaron al verlo, porque estaba tan desfigurado su semblante que no tenía ya aspecto de hombre. Pero muchos pueblos se llenaron de asombro. Ante él los reyes cerrarán la boca, porque verán lo que nunca se les había contado y comprenderán lo que nunca se habían imaginado. ¿Quién habrá de creer lo que hemos anunciado? ¿A quién se le revelará el poder del Señor? Creció en su presencia como planta débil, como una raíz en el desierto. No tenía gracia ni belleza. No vimos en él ningún aspecto atrayente. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, habituado al sufrimiento, como uno del cual se aparta la mirada, despreciado y desestimado. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por leproso, herido por Dios y humillado, traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Él soportó el castigo que nos trae la paz. Por sus llagas hemos sido curados. Todos andábamos errantes como ovejas, cada uno siguiendo su camino, y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Cuando lo maltrataban, se humillaba y no abría la boca, como un cordero llevado a degollar, como oveja ante el esquilador. Enmudecía y no abría la boca. Inicuamente y contra toda justicia se lo llevaron. ¿Quién se preocupó de su suerte? Lo arrancaron de la tierra de los vivos, lo hirieron de muerte por los pecados de mi pueblo, le dieron sepultura con los malhechores a la hora de su muerte, aunque no había cometido crímenes ni hubo engaño en su boca. El Señor quiso triturarlo con el sufrimiento. Cuando entregue su vida como expiación, verá a sus descendientes, prolongará sus años y por medio de él prosperarán los designios del Señor. Por las fatigas de su alma verá la luz y se saciará. Con sus sufrimientos justificará mi siervo a muchos, cargando con los crímenes de ellos. Por eso le daré una parte entre los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, ya que indefenso se entregó a la muerte y fue contado entre los malhechores, cuando tomó sobre sí las culpas de todos e intercedió por los pecadores. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. A ti, Señor, me acojo, que no quede yo nunca defraudado. En tus manos encomiendo mi espíritu, y tú, mi Dios leal, me librarás. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Se burlan de mí mis enemigos, mis vecinos y parientes de mí se espantan. Los que me ven pasar huyen de mí. Estoy en el olvido como un muerto, como un objeto tirado a la basura. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero yo, Señor, en ti confío. Tú eres mi Dios, y en tus manos está mi destino. Líbrame de los enemigos que me persiguen. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Vuelve, Señor, tus ojos a tu siervo y sálvame por tu misericordia. Sean fuertes y valientes de corazón ustedes los que esperan en el Señor. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu.
De la carta a los Hebreos. Hermanos, Jesús, el Hijo de Dios, es nuestro sumo sacerdote, que ha entrado en el cielo. Mantengamos firme la profesión de nuestra fe. En efecto, no tenemos un sumo sacerdote que no sea capaz de compadecerse de nuestros sufrimientos, puesto que Él mismo ha pasado por las mismas pruebas que nosotros, excepto el pecado. Acerquémonos, por tanto, con plena confianza al trono de la gracia, para recibir misericordia, hallar la gracia y obtener ayuda en el momento oportuno. Precisamente por eso, Cristo, durante su vida mortal, ofreció oraciones y súplicas, con fuertes voces y lágrimas, a aquel que podía librarlo de la muerte, y fue escuchado por su piedad. A pesar de que era el Hijo, aprendió a obedecer padeciendo, y llegado a su perfección, se convirtió en la causa de la salvación eterna para todos los que lo obedecen. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Palabra, Señor, da la vida. Tu palabra, Señor, da la paz. Tu palabra, Señor, es eterna. Tu palabra es la verdad. El Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Pasión de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús fue con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, donde había un huerto, y entraron allí él y sus discípulos. Judas, el traidor, conocía también el sitio, porque Jesús se reunía a menudo allí con sus discípulos. Entonces Judas tomó un batallón de soldados y guardias de los sumos sacerdotes y de los fariseos, y entró en el huerto con linternas, antorchas y armas. Jesús sabía todo lo que iba a suceder, se adelantó y le dijo: ¿a quién buscan? Le contestaron: a Jesús el Nazareno. Les dijo Jesús: yo soy. Estaba también con ellos Judas el traidor. Al decirles: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Jesús les volvió a preguntar: ¿a quién buscan? Ellos dijeron: a Jesús el Nazareno. Jesús contestó: les he dicho que soy yo. Si me buscan a mí, dejen que estos se vayan. Así se cumplió lo que Jesús había dicho: no he perdido a ninguno de los que me disteis. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Este criado se llamaba Malco. Dijo entonces Jesús a Pedro: mete la espada en la vaina. ¿No voy a beber el cáliz que me ha dado mi Padre? El batallón, su comandante y los criados de los judíos apresaron a Jesús, lo ataron y lo llevaron primero ante Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y los otros discípulos iban siguiendo a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote
mientras Pedro se quedó fuera, junto a la puerta, salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote, habló con la portera e hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro: ¿no eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Él le dijo: no lo soy. Los criados y los guardias habían encendido un brasero porque hacía frío y se calentaban. También Pedro estaba con ellos de pie calentándose. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús contestó: yo he hablado abiertamente al mundo y he enseñado continuamente en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada a escondidas. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído sobre lo que les he dicho. Ellos saben lo que he dicho. Apenas dijo esto, uno de los guardias le dio una bofetada a Jesús diciéndole: ¿así contestas al sumo sacerdote? Jesús respondió: si he faltado al hablar, demuestra en qué he faltado. Pero si he hablado como se debe, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Simón Pedro estaba de pie calentándose y le dijeron: ¿no eres tú también uno de sus discípulos? Él lo negó diciendo: no lo soy. Uno de los criados del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro le había cortado la oreja, le dijo: ¿no te vi yo con él en el huerto? Pedro volvió a negarlo y enseguida cantó el gallo. Llevaron a Jesús a casa de Caifás al pretorio. Era muy de mañana y ellos no entraron en el palacio para no incurrir en impurezas y poder así comer la cena de Pascua. Salió entonces Pilato a donde estaban ellos y les dijo: ¿de qué acusan a este hombre? Le contestaron: si este no fuera un malhechor, no te lo habríamos traído. Pilato les dijo: pues llévenselo y júzguenlo según su ley. Los judíos le respondieron: no estamos autorizados para dar muerte a nadie. Así se cumplió lo que había dicho Jesús, indicando de qué muerte iba a morir. Entró otra vez Pilato en el pretorio, llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó: ¿esto lo preguntas por tu cuenta o te lo han dicho otros? Pilato respondió: ¿acaso yo soy judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús le contestó: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores habrían luchado para que no cayera yo en manos de los judíos, pero mi reino no es de aquí. Pilato le dijo: ¿con que tú eres rey? Jesús le contestó: tú lo has dicho, soy rey. Yo nací y vine al mundo para ser testigo de la verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Pilato le dijo: ¿y qué es la verdad? Dicho esto, salió otra vez donde estaban los judíos y les dijo: no encuentro en él ninguna culpa.
Entre ustedes es costumbre que por Pascua pongan en libertad a un preso. ¿Quiere que le suelte al rey de los judíos? Pero todos ellos gritaron: no, a ese no, a Barrabás. El tal Barrabás era un bandido. Entonces Pilato tomó a Jesús y lo mandó a azotar. Los soldados trenzaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza, le echaron encima un manto color púrpura y acercándose a él le decían: ¡viva el rey de los judíos! Y le daban de bofetadas. Pilato salió otra vez fuera y les dijo: aquí lo traigo para que sepan que no encuentro en él ninguna culpa. Salió pues Jesús llevando la corona de espinas y el manto color púrpura. Pilato les dijo: aquí está el hombre. Cuando lo vieron los sumos sacerdotes y sus servidores gritaron: ¡crucifícalo! ¡Crucifícalo! Pilato les dijo: llévenselo ustedes y crucifíquenlo, porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestaron: nosotros tenemos una ley, y según esa ley tiene que morir, porque se ha declarado hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, se asustó aún más, y entrando otra vez en el pretorio, dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Pero Jesús no le respondió. Pilato le dijo entonces: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y autoridad para crucificarte? Jesús le contestó: no tendrías ninguna autoridad sobre mí si no te la hubiera dado de lo alto. Por eso, el que me ha entregado a ti tiene un pecado mayor. Desde ese momento Pilato trataba de soltarlo, pero los judíos gritaban: si sueltas a ese hombre, no eres amigo del César. Al oír estas palabras, Pilato sacó a Jesús y lo sentó en el tribunal, en el sitio que llamaban el enlosado, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua hacia el mediodía. Y dijo Pilato a los judíos: aquí tienen a su rey. Ellos gritaron: ¡fuera, fuera, crucifícalo! Pilato les dijo: a su rey voy a crucificar. Contestaron los sumos sacerdotes: no tenemos más rey que el César. Entonces se lo entregó para que lo crucificaran. Tomaron a Jesús y él, cargando con la cruz, se dirigió hacia el sitio llamado la Calavera, que en hebreo se dice Gólgota, donde lo crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado, y en medio Jesús. Pilato mandó escribir un letrero y ponerlo encima de la cruz. En él estaba escrito: Jesús el Nazareno, el rey de los judíos. Leyeron el letrero muchos judíos, porque estaba cerca el lugar donde lo crucificaron, y estaba escrito en hebreo, latín y griego. Entonces los sumos sacerdotes de los judíos le dijeron a Pilato: no escribas el rey de los judíos, sino este ha dicho: soy el rey de los judíos. Pilato les contestó: lo escrito, escrito está. Cuando crucificaron a Jesús, los soldados cogieron su ropa, hicieron 4 partes, una para cada soldado, y apartaron las túnicas. Era una túnica sin costura, tejida toda de una sola pieza de arriba abajo. Por eso se dijeron: no la rasguemos, sino que echemos suertes para ver a quién le toca.
Así se cumplió lo que dice la Escritura: se repartieron mi ropa y echaron suerte mis túnicas. Y eso hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María de Cleofás y María Magdalena. Al ver a su madre y junto a ella al discípulo que tanto quería, Jesús dijo a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: ahí está tu madre. Y desde entonces el discípulo se la llevó a vivir con él. Después de esto, sabiendo que todo había llegado a su término, para que se cumpliera la Escritura, dijo: tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre. Los soldados sujetaron una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo y se la acercaron a la boca. Jesús probó el vinagre y dijo: todo está cumplido. E inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. En este momento nos colocamos de rodilla. Desde su hogar usted nos puede acompañar. Si no puede colocarse de rodilla, meditamos en silencio la muerte de nuestro Señor Jesucristo. De pie, por favor. Entonces los judíos, como era el día de la preparación de la Pascua, para que los cuerpos de los ajusticiados no se quedaran en la cruz el sábado, porque aquel día era un día muy solemne, pidieron a Pilato que les quebrara las piernas y los quitaran de la cruz. Fueron los soldados, les quebraron las piernas a uno y luego al otro de los que habían sido crucificados con él. Pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza e inmediatamente salió sangre y agua. El que vio da testimonio de esto, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera lo que dice la Escritura: no le quebrarán ningún hueso. Y en otro lugar de la Escritura dice: mirarán al que traspasaron. Después de esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero oculto por miedo a los judíos, pidió a Pilato que lo dejara llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato lo autorizó. Él fue entonces y se llevó el cuerpo. Llegó también Nicodemo, el que había ido a verlo de noche, y trajo unas 100 libras de una mezcla de mirra y aloe. Tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con esos aromas, según se acostumbra enterrar a los judíos. Había un huerto en aquel sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un sepulcro nuevo donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la preparación de la Pascua y el sepulcro estaba cerca, allí pusieron a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Digan todos después de mí: ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Llena nuestros corazones Llena nuestros corazones de tu luz, de tu luz, de tu sabiduría,
Amén. Queridos hermanos, en este día hemos meditado la pasión de San Juan, capítulo 18, versículo 1, versículo 19 al 42. Y esta pasión de nuestro Señor Jesucristo nos debe hacer reflexionar. Yo quiero compartir con ustedes lo que hicieron los personajes, algunos personajes, no todos, algunos. La palabra de Dios nos relata varios personajes. En primer lugar, nos relata a Judas. Ustedes ya saben la historia de Judas, qué hizo Judas, qué no hizo Judas. Era el encargado de la plata, era el encargado de la administración, era el encargado de darle comida a las personas, de alimentar, de ayudar. Y Judas Iscariote, por ambición a más dinero, entregó a Jesús. Pero eso no me llama la atención. Me llama la atención de que Judas se arrepintió, de que Judas pidió perdón a los sumos sacerdotes. Y los sumos sacerdotes de ese tiempo se rieron, se burlaron. Por eso Jesús crea lo que se llama el sacramento de la confesión, San Juan 20, 21. A quienes ustedes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. Los sacerdotes del Antiguo Testamento no podían perdonar pecados. Los sacerdotes del Nuevo Testamento sí tenemos la autoridad de parte de Jesús de perdonar los pecados. Judas sintió remordimiento, tiró las monedas, pero no recibió el perdón de los sumos sacerdotes y fue y se ahorcó. A la persona que entrega a Jesús le va mal. A la persona que rechaza a Jesús le va mal. Al que no va a misa, al que no hace oración, al que no quiere nada con Dios, es un traidor. Y los traidores mueren solos, abandonados, desplazados. Eso le pasó a Judas. Que ustedes y yo no seamos traidores de la fe. Que ustedes y yo no cambiemos nuestra fe por el trabajo. Que no cambiemos nuestra fe por cualquier cosa que nos produzca dinero. Que nos mantengamos firmes, por el contrario. Tenemos en la palabra de Dios, encontramos a los soldados que fueron a presentarse ante Jesús. Y me llama la atención de los soldados que parecía tener respeto, porque cuando Jesús dijo yo soy, cayeron de rodillas. Pero después se burlaban de Jesús, se repartían sus ropas, se repartían sus cosas. En español, los soldados, la seguridad del tiempo de Cristo eran ateos, no creían en Dios. Y parece que los soldados de ese tiempo también son ateos, que no creen en Dios. Pregunto, ¿has visto a soldados en la misa? ¿Has visto a soldados en la iglesia? ¿Has visto a soldados participando de las cosas de Dios? Sí, había uno que creyó. El soldado, cuando colocó su lanza en el costado de Cristo y botó agua con sangre, ese creyó. Dice la palabra de Dios que de 1000 soldados uno es creyente, que de 1000 soldados uno tiene fe en Dios. Por eso, si usted es soldado, policía, guardia nacional, de donde sea, de cualquier fuerza viva del estado PTJ, SEBIN, como te llames, debe ser ese uno que creas en Cristo y que respete las cosas de Dios, que respete las cosas del Señor. Pareciera que hoy las fuerzas vivas no van a misa. Santa Rosa, el batallón que queda cerca de la iglesia, de vez en cuando nos invita a la celebración de la Eucaristía. Y le felicito a los que nos invitan. Cuando invitan al sacerdote para hacer la misa en su comando, para hacer la misa en su batallón, esa es la actitud de un soldado creyente. Luego estaban los fariseos, los sumos sacerdotes, los enemigos de Jesucristo,
Los enemigos de Cristo gritaban: crucifícalo, crucifícalo, mátalo, destrúyelo, fuera de aquí. Querían acabar con Cristo. Los enemigos de Cristo querían destruirlo. Los enemigos de la fe siempre querrán destruir la fe. Y esos enemigos de la fe de Cristo son los hermanitos evangeliquitos. Esos enemigos de la fe de Cristo son los ateos, son los brujos, son los santeros, son los paleros que gritan: crucifícalo, se ríen, se burlan y quieren que Jesús se vaya. Les estorbo la doctrina de Cristo. Padre, ¿y usted por qué dice que los enemigos son los hermanos protestantes si ellos predican a Cristo? Mentira. Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 54 dice: el que coma mi cuerpo y beba mi sangre tiene vida eterna. Pregunto, ¿los protestantes predican la Eucaristía y creen en la Eucaristía que Cristo dejó? Respondo, no. Mateo 28, 19 en adelante dice: vayan por todo el mundo, prediquen la buena nueva a toda la creación, hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El bautizo es para todos. Hechos 2:39 enseña que el bautizo es para grandes y para niños pequeños. Los protestantes dicen: a los niños no los bautizamos. ¿Eso es ser amigo de Cristo? ¿Eso es ser amigo del Señor? Si usted lee el Evangelio de San Mateo 19, del 1 en adelante, usted se va a dar cuenta que Jesús dijo: lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. Y dice el evangélico: vente con nosotros, serás salvo. Y si usted se casó una vez, se puede volver a casar, porque el matrimonio no sirve para nada. Es un acto civil. Mentira, es un sacramento. La palabra de Dios enseña que los amigos de Cristo cumplen su palabra. Los protestantes no la cumplen. Enseñan doctrina falsa, engaños que ellos tienen. San Juan 20, 23, la confesión. A quienes ustedes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. El enemigo de Cristo es el brujo, que te dice: vaya donde el sacerdote para que te bendiga agua, y usted la trae y le hacemos un despojo de todos los males. ¿Eso es un amigo de Cristo? No, eso es un enemigo que te utiliza para hacer brujería. El enemigo de Cristo es el santero, palero, babalao, brujo, que es lo mismo. Sacerdote del Dios Altísimo, no, sacerdote de Satanás, que es lo mismo que decir palero, santero, brujo. Es lo mismito que le dice a usted: vaya, róbese una hostia consagrada, vaya a la misa, le vamos a presentar los santos, se va a llamar así, fulano, sutano, merengano. Le cambia el nombre a los santos y dice: son los santos que te han bajado y que te van a proteger. Esos son los enemigos de la fe. Esos son los enemigos de Cristo. El enemigo de Cristo es aquel que no respeta al sacerdote en su parroquia. Es un enemigo de Cristo. El enemigo de Cristo es aquel que insulta al sacerdote, lo critica, lo señala. Jesús dejó a los sacerdotes. El día de ayer, jueves, celebramos el ministerio sacerdotal. Y Cristo dejó a los sacerdotes para que instituyeran la Eucaristía, para que la dieran al pueblo, para que pudieran dar la comunión. Dejó a su ministro. El enemigo de Cristo es aquel que cuando mira al sacerdote le da la sin hueso, lo critica, lo señala, lo apunta y anda hablando peste del sacerdote. Eso es un enemigo de Jesucristo. Dice la palabra de Dios: ellos gritaban: crucifícalo, crucifícalo, crucifícalo. Nosotros que hablamos mal de los curas, gritamos: crucifícalo, crucifícalo de otra manera. Estaban los enemigos de Cristo. Al pie de la cruz de Cristo estaba su mamá, la Virgen María. Y la Virgen María sufriendo, llorando. La Madre de Cristo, Evangelio de San Juan, que estamos meditando, 19, 25 y 27, muestra a la Madre de Jesús. Y me llama la atención porque los protestantes dicen: María tuvo más hijos. Y la palabra de Dios no enseña eso. Cuando Jesús estaba muriendo en la cruz, dijo: mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Y Juan, el discípulo amado, no era hijo de la Virgen María. Si María fuera tenido más hijos, Jesús
se la fuera dejado a un hermano carnal. Y ahí no había ningún hermano carnal de Cristo. Estaban los discípulos, estaban todos, pero al pie de la cruz no estaban los hermanos de Jesús. Es decir, María no tuvo más hijos, pero sí tuvo más hermanos. Y los hermanos de Jesús son los que hacen la voluntad de Dios. Me llama la atención la Virgen María sufriendo, la Virgen María amando a su hijo y al pie de la cruz. Lo que hace una mamá cuando su hijo se enferma, lo que hace una mamá cuando su hijo está triste, lo que hace una mamá por su hijo es acompañarlo. Y yo no comprendo por qué razón hay tantos hijos desagradecidos, rebeldes, altaneros, que no respetan a su mamá, que no la aman, que no la quieren, que no están con ella. Mujer, ahí tienes a tu hijo, significa: hijo, valora a tu mamá, porque el día en que se muera te va a doler en el alma. Y te acordarás de todas tus groserías cuando fuiste fariseo, hipócrita, raza de víbora, que inclusive insultaste a tu mamá y no la valoraste. Hijos, valoren a sus padres. No esperen que se mueran para quererlos. Quiéranse, no esperan que se mueran para amarlos. No por casualidad se lee este episodio del Evangelio cuando hay un familiar que muere, cuando hay alguien que muere. Me llama la atención también los gobernantes de ese tiempo. Pilato, me llama la atención que se acerca a hablar con Jesús y en un momento quiso liberar a Jesús, pero como no tenía criterios propios, como no tenía una mentalidad propia, sino que se dejó guiar por lo que le decían, mandó a crucificar a Jesús. Me llama la atención como hoy día los gobernantes, y me refiero al gobierno de Venezuela, los políticos, los que dirigen nuestra patria, nuestra nación, no tienen un criterio propio acerca de la fe y han permitido que Venezuela se llene de santeros. Y dicen: esta es la fe. Llenaron de santería a Venezuela, la trajeron de Cuba. Babalaos, santelos y paleros les apoyan para que la fe se distorsione y para que la gente se vaya para otro lado. Es más, ese gobierno ha hecho una religión paralela y la llaman católicos reformados o veterocatólicos. ¿Cómo la ven? Porque creen tener el poder, porque creen tener la fuerza, hacen cualquier tontería por decir: yo tengo autoridad sobre Cristo, el Cristo es este. Y entonces han creado una fe paralela, una fe falsa. Se llama la iglesia reformada, la iglesia revolucionaria, y están en varios lugares del país. Los políticos representan a Pilato, que creen tener la fe, que creen hacer con Cristo lo que le venga en gana, que creen hacer con el Señor lo que le parezca. Y hoy dice la palabra de Dios que Pilato mandó a crucificar a Jesús, y muchos de los políticos que tenemos en Venezuela crucifican al Señor cada vez que cambian la fe, cada vez que le colocan norma a la fe, cada vez que quieren humillar a la iglesia como le venga en gana. Para la muestra, un botón. Se lo explico para que usted lo entienda. Santa Rosa de Barinas, donde trabajo, hace un año, a nosotros los sacerdotes, el gobierno nos prohibió hacer la Santa Misa ante el pueblo, pero no le prohibió a las sectas protestantes hacer sus campañas por todos lados. Mientras que yo estaba en mi habitación celebrando la Eucaristía para todos ustedes, los protestantes andaban libres, malinterpretando la palabra de Dios. ¿Saben qué? El año que me dejaron salir a predicar, me encontré con que la comunidad donde trabajo, Santa Rosa, estaba minada, llena de sectas protestantes, de falsos pastores, porque creyeron tener la fe agarrada. Y yo quiero agradecer al gobernante de Santa Rosa que me dio la oportunidad de celebrar en algunas ocasiones la celebración de la Eucaristía. Se lo agradezco.
Con amabilidad, con cariño se lo agradezco. Gracias, señor alcalde, gracias. Y ahorita tenemos la medida de condición necesaria. Por eso estamos grabando la misa aquí, para que no nos vayan a meter presos, para que nos puedan dejar celebrar. Puede ser que cuando la haga con la gente de Santa Rosa, más tardecito, ustedes podrán ver o podrán darse cuenta, o a lo mejor no nos dejen hacerlo. Por eso le estamos haciendo de esta manera. Por eso estamos reunidos nosotros aparte. Y ustedes ven que el padre José Gregorio y el padre Umaña y el padre Marco estamos haciendo toda la Semana Santa. ¿Para qué? Para que no tengamos problemas y pueda llevar la fe hasta su casa. Porque los gobernantes nos han restringido. A los sacerdotes católicos, a los protestantes no, porque creen tener a Dios agarrado por la chiva. La palabra de Dios hoy nos muestra diferentes personas. A un pueblo ignorante que gritaba: crucifícalo, crucifícalo. Al que un día le dijeron: viva, viva el rey de los judíos, hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Al que alababan y bendecían una vez, ahora le dicen: crucifícalo. Esos somos nosotros, que cambiamos de mentalidad, de fe, y vamos a gritar por un lado: yo creo en Dios, y por otro lado: yo creo en el diablo, yo creo en los brujos, yo creo en los evangélicos. Debemos tener mucho cuidado. Pregunto, de estos personajes, ¿con cuál de ellos te identificas? ¿O te identificas con Pedro? Termino con Pedro, que era uno de los principales de la fe, pero que cuando le preguntaron si creía, cuando le preguntaron que si era uno de ellos, dijo: no, yo no soy. Aquellos cristianos que le da pena rezar, que le da pena persinarse, que le da pena leer la Biblia, que le da pena que le digan: vas a misa, que le da pena las cosas de Dios, son los traicioneros que, como Pedro, son capaces de negar al Señor. ¿Qué personaje eres tú? Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. En este momento vamos a dar inicio a la oración universal, pidiendo por la Santa Iglesia. Por la Santa Iglesia. Oremos, hermanos, por la Santa Iglesia de Dios, para que el Señor le conceda la paz y la unidad, la proteja en todo el mundo y nos conceda una vida serena para alabar a Dios Padre Todopoderoso. Dios Todopoderoso y Eterno, que en Cristo revelaste tu gloria a todas las naciones, conserva la obra de tu misericordia, para que tu iglesia, extendida por toda la tierra, persevere con fe inquebrantable en la confesión de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por el Papa. Oremos también por nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, para que Dios nuestro Señor, que lo escogió para el orden de los obispos, lo conserve a salvo y sin daño, para bien de su Santa Iglesia, a fin de que pueda gobernar al pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, cuya providencia gobierna todas las cosas, atiende a nuestras súplicas y protege con tu amor al Papa Francisco, que has elegido para que el pueblo cristiano, confiado por ti a su guía pastoral, progrese siempre en la fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Por el pueblo de Dios y sus ministros. Oremos también por nuestro obispo Jesús Alfonso Guerrero Contreras,
por todos los obispos, presbíteros, diáconos de la Iglesia y por todo el pueblo santo de Dios. Dios Todopoderoso y Eterno, que con tu Espíritu santificas y gobiernas a toda tu Iglesia, escucha nuestras súplicas y concédenos tu gracia, para que todos, según nuestra vocación, podamos servirte con fidelidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los catecúmenos. Oremos también por los catecúmenos, para que Dios nuestro Señor abra los oídos de sus corazones y le manifieste su misericordia, y para que mediante el bautismo se les perdonen todos sus pecados y queden incorporados a Cristo Señor nuestro. Dios Todopoderoso y Eterno, que con tu Espíritu santificas y gobiernas a toda tu Iglesia, escucha nuestras súplicas y concédenos tu gracia, para que todos, según nuestra vocación, podamos servirte con fidelidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por la unidad de los cristianos. Oremos también por todos los hermanos que creen en Cristo, para que Dios nuestro Señor se digne congregar y custodiar en la única Iglesia a quienes procuran vivir en la verdad. Dios Todopoderoso y Eterno, tú que reúnes a los que están dispersos y los mantienes en la unidad, mira con amor a todos los cristianos, a fin de que cuantos están consagrados por un solo bautismo formen una sola familia, unida por el amor y la integridad de la fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Por los judíos. Oremos también por los judíos, para que a quienes Dios nuestro Señor habló primero, le conceda progresar continuamente en el amor de su nombre y en la fidelidad a su alianza. Dios Todopoderoso y Eterno, que prometiste llenar de bendiciones a Abraham y a su descendencia, escucha las súplicas de tu Iglesia y concede al pueblo de la primitiva alianza alcanzar la plenitud de la redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los que no creen en Cristo. Oremos también por los que no creen en Cristo, para que iluminados por el Espíritu Santo puedan ellos encontrar el camino de la salvación. Dios Todopoderoso y Eterno, concede a quienes no creen en Cristo buscar sinceramente agradarte para que encuentren la verdad, y a nosotros tus fieles concédenos progresar en el amor fraterno y en el deseo de conocerte más, para dar amor al mundo, un testimonio creíble de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Por los que no creen en Dios. Oremos también por los que no conocen a Dios, para que buscando con sinceridad lo que es recto, merezcan llegar hasta Él. Dios Todopoderoso y Eterno, que has hecho a los hombres en tal forma que en todo, aún sin saberlo, te busquen y solo al encontrarte hallen descanso. Concédenos que en medio de las adversidades de este mundo, todos reconozcan las señales de tu amor y estimulados por el testimonio de nuestra vida, tengan por fin la alegría de creer en ti.
único Dios verdadero y Padre de todos los hombres, por Jesucristo nuestro Señor. Por los gobernantes. Oremos también por todos los gobernantes de las naciones, para que Dios nuestro Señor guíe sus mentes y corazones según su voluntad providente hacia la paz verdadera y libertad de todos. Dios Todopoderoso y Eterno, cuya mano está a mover el corazón de los hombres y defender los derechos de los pueblos, mira con bondad a nuestros gobernantes, para que con tu ayuda promuevan una paz verdadera, un auténtico progreso social y una verdadera libertad religiosa, por Jesucristo nuestro Señor. Por los que se encuentran en alguna tribulación. Oremos, hermanos muy queridos, a Dios Padre Todopoderoso, para que libre al mundo de todos sus errores, aleje las enfermedades, alimente a los que tienen hambre, libere a los encarcelados y haga justicia a los oprimidos, conceda seguridad a los que viajan, un buen retorno a los que se hallan lejos del hogar, la salud a los enfermos y la salvación a los moribundos. Dios Todopoderoso y Eterno, consuelo de los afligidos y fortaleza de los que sufren, escucha a los que te invocan en su tribulación, para que experimenten todos la alegría de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora pasamos a la adoración de la Santa Cruz. Vamos los tres sacerdotes a adorar el misterio de la muerte de Cristo, mostrado en el árbol de la cruz. Si tienen ustedes un crucifijo en su casa, lo pueden tomar allí en el altar que han hecho para estos días de la Semana Santa, para que podamos también hacer la adoración de la cruz, cada uno desde donde está, desde su hogar, allí para adorar el misterio de la salvación, el misterio de la muerte de Cristo, que se da por nuestras almas. Mirad el árbol de la cruz, ven y adoremos. Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavado la salvación del mundo. Ven y adoremos. Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Ven y adoremos. Ese momento vamos a adorar cada uno desde su hogar el misterio de la muerte de Cristo reflejado en la cruz. En familia cada uno, con la cruz que tiene en su casa, le dan un beso de esta forma para adorar el misterio de la muerte reflejado en la cruz.
El amor de Dios que ha sido derramado en nuestro corazón, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir todos juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todo lo malo, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Todos, tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que nos ha redimido con la gloriosa muerte y resurrección de Cristo, por medio de nuestra participación en este sacramento, prosigue en nosotros la obra de tu amor y ayúdanos a vivir entregados siempre a tu servicio. Por Jesucristo nuestro Señor. Vamos a hacer ahora la bendición sobre el pueblo y sobre los fieles. Envía, Señor, tu bendición sobre estos fieles tuyos que han conmemorado la muerte de tu Hijo y esperan resucitar con Él. Concédeles tu perdón y tu consuelo, y fortalece su fe y condúcelos a su eterna salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos y ahora en adelante, 3 de la tarde, a guardar el silencio. Recordar, hoy es día de ayuno, donde nosotros los cristianos tenemos que cumplir con esta obra de piedad, para que, fortalecidos en la vida espiritual, podamos llegar al encuentro del Señor. A partir de este momento, todos en familia, vamos a guardar el silencio.